Bueno, a ver. Rafa. ¿Qué pasa? Dime. ¿Dónde está Joaquín? Hombre, iba a venir, pero yo creo que lo han confitado. Bueno, joder, lo han vuelto a confitar a otra vez. O sea, después de tomarnos 3 meses de vacaciones... Esto es increíble, macho. Bueno, pues nada, tenemos aquí las cervezas, tenemos todo. ¿El Resoli te lo has traído? El Resoli, sí. ¿Te has traído música? Todo. ¿Te has traído los temas que no se te olviden? Pues espérate, que eso yo creo que lo he dejado en casa. Bueno. Espera, entra tú que yo ahora vengo yo. Voy poniendo la música que corresponde y mientras busca las cosas. Venga, ¿vale? Rea. Advertencia. Este programa, sus componentes y posibles invitados no tratan de expresar ideas políticas ni religiosas. En este programa solo divulgamos hechos históricos y relatamos leyendas, sin ningún posicionamiento político, ni religioso, ni social. Hace mucho tiempo que se acabó, pero es que hay cosas que nunca se olvidan, por mucho tiempo que pase. A ver, tranquilos, que he llamado a Joaquín y nos ha dicho que está en la peluquería, rizándose el pelo. ¿Pero qué está? Sí, está. A ver, llámalo. A ver si habla. ¡Juan! Compañero del metal. Hombre, ¿estás por ahí? Me se oye. ¿Qué te hemos pillado en la peluquería? Haciéndome tirabuzones. Sí, señor. Acondicionándolos para el principio de temporada. Nuestras posesiones, esto tiene que cambiar. Bueno, pues aquí estamos. ¿Tercera temporada entonces? Tercera temporada, un poco... El año pasado empezamos diciendo que íbamos a tener sorpresas y coño que ha habido sorpresas. Mira, si hemos invitado gente, hemos invitado hasta el coronavirus. De hecho, empezamos, las cervezas son homenaje hoy al coronavirus. Coronas, sí, unas coronitas tenemos por aquí. Y nada, este año también habrá sorpresas, esperemos que sean mejores que este año. Y nueva temporada, Rafa. Bueno, pues y con alguna novedad que otra. Vamos a ir diciéndolas luego poquito a poco. Sí, poco a poco las iremos diciendo. De momento que tenemos a Joaquín en Madrid hasta nueva orden. Y bueno, pues entrarás por aquí, ¿no, Joaquín? Por el teléfono. Estamos resignados aquí, pues nada, a ver cuándo nos vuelven a soltar. Y mientras que la técnica nos lo permita, pues seguiremos conectados. Hombre, estaban bajando, habían una sala que tenían preparada en el Princesa, la habían cerrado, la habían quitado ya del coronavirus. Parecía que bajaba el número de infectados y más, pero creo que las medidas son mínimo 15 días. Entonces, pues nada, pues 2 semanitas que te vamos a tener por lo menos allí. Dentro de 15 días exactamente volvemos a hablar, a ver cómo estamos y si podemos ir para allá o lo tenemos que hacer a distancia. Bueno, pues entonces arrancamos. Esto es... No me cuentes historias. El programa de historia de Onda Plana. Somos Juan, Joaquín y Rafa. Y arrancamos nuestra tercera temporada. Ahora os vamos a contar más cosas. De momento, los Nikis. Bueno, deciros que, pues como siempre, los teléfonos y todo, ¿no, Rafa? Eso sí, los podemos ir adelantando alguno más que otro, aunque tenemos tiempo de sobra, porque vamos bien. Sí, pero para ir... Mira, por ejemplo, hoy Joaquín, que está conectado al teléfono de la emisora, que para eso lo utilizamos, que es el 618 76 29 24, pues es el teléfono que puede utilizar cualquiera de los oyentes para conectar con nosotros cuando estamos aquí en directo. Pero si no, pues siempre tenemos otras alternativas. Por ejemplo, el WhatsApp que es el 679-984636. Ese sí que ahí estamos siempre. Y es otra de las vías por la que uno se puede comunicar con nosotros cuando y donde quiera, porque es una de nuestras vías. Luego las redes, las redes sociales, si quieres, las decimos se dice luego. Que el hombre solamente puede hacer una cosa a la vez. A ti te hemos hecho hacer un montón de cosas. Estás ahí, ahora ahí está. Sí. Que había saltado otra música, que se había acabado, no ahí pasa está. nada, no me ha dado tiempo de dar al botón. Bueno, pero eso es. ¿Qué vamos a tratar hoy? Joaquín, tú que estás ahí más a tono, ¿por dónde vamos a arrancar? Pues va a arrancar como siempre nuestro dire, ¿no? Sí. Con nuestra perla negra. Pero que tú de qué vas a hablar. ¿Yo de qué voy a hablar? Pues yo voy a empezar con uno de los personajes, uno de los pesos pesados de
de la historia de España y que siempre tenía ahí en el tintero y no me acordaba nunca de sacar. Voy a arrancar con un personaje que me llama mucho la atención. Nuestra reina Juana I de Castilla, más conocida como Juana la Loca. Pues de reinas va la cosa porque hemos coincidido. Yo al terminar la temporada pasada no sabía si decantarme por el experimento este que hizo el maestro ahí en California de la ola o Doña Urraca. Y yo voy a hablar de Doña Urraca. En España ha habido 4 reinas propietarias. Él va a hablar de la penúltima, yo voy a hablar de la primera, Doña Urraca I de Castilla y León. Que si hubiesen nacido aquí en Santa Cruz no serían urracas, serían burracas. Burracas. Aquí tenemos las burracas. Bueno, yo os tengo que contar una historia porque es el tema del que os voy a hablar hoy. Iba a ser un tema y al final se va a convertir en otro. A raíz de un artículo que me encontré de Manuel Vías-Guitián... Eso yo creo que es normal en nosotros. Sí, ocurre muy a menudo, pero en mí probablemente menos, pero está bien. Decía que estamos transformando. Encontré un artículo muy antiguo de los años 70 de Manuel Vías-Guitián, pues eso, historiador que ha escrito sobre Santa Cruz muy a menudo, un artículo que se llamaba, que Joaquín también lo ha leído, Santa Cruz y el mar, y hablaba de la relación que tiene el mar. ¿El mar? Sí, ¿qué relación tiene Santa Cruz con el mar? Claro, esta relación... Manuel, hay el Tajo ahí al lado. Sí, pero eso es un río. Manuel buscaba esta relación a través de los comendadores de Santa Cruz que habían sido marineros. Y entonces, claro, de esos comendadores voy a hablar. Unos tienen una relación muy estrecha y otros no tan estrecha, más rebuscada. Pero además la he ampliado. He ampliado a otros comendadores, también importantes, que fueron de Santa Cruz, que también por una causa o por otra, de algún modo, también tienen relación con el mar. Así que lo he titulado de alguna manera, en vez de Santa Cruz y el mar, pues comendadores por el mundo. Ah, pues está muy bien. Pues así que tenemos nuestros Esto comendadores. De los títulos es una sorpresa también porque yo también he pensado en otras cosas, pero bueno. Bueno, si tú eres muy pensador. Yo soy pensador, eso estoy calvo. Bueno, pues vamos a ello. Y como no, empezamos con la perla negra. Con la perla negra, que como he dicho antes, tenemos una perla negra grandiosa y grandísima. Hay que estar atentos porque hay muchos líos de nombre aquí. Intentaré no hacerlo tan monótono y anodino. Pero bueno, aquí vamos a ver el nacimiento del reino de Castilla y el nacimiento del reino de Portugal. Pues mira. Así que vamos con ello. Vamos con nuestra perla negra. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. El linaje de la monarquía española se remonta al siglo VIII, con el primer reino llamado Reino de Asturias y su primer rey, Don Pelayo. Este reino y los siguientes de Castilla y León son los que rigen el número ordinal de cada rey de España hasta el actual Felipe VI. Y en todo este tiempo solo ha habido 4 reinas propietarias. La primera, Urraca I de Castilla y León, la temeraria. Isabel I de Castilla, la católica, sería la segunda. Juana I de Castilla y Aragón, a la que llamaban loca, sería la tercera. Y la cuarta y última, Isabel II de España, la de los tristes destinos. De la primera reina propietaria es de la que vamos a hablar hoy, de Doña Urraca I de Castilla y León. Pero antes de empezar con ella, como he dicho en la entrada, vamos a ver cómo se llega a este reino de Castilla. Como sabemos, en el 711 tenemos la ocupación musulmana que ocupa toda la península ibérica, excepto el norte de la cordillera cantábrica. Tras la batalla de Covadonga en el 722 con Don Pelayo como vencedor, nace el reino de Asturias. Con el tiempo, las diversas luchas contra los musulmanes, pues se va reconquistando territorio y en el siglo X, Alfonso III conquista Galicia y León, pasándose así a llamar
el reino astur-leonés o el reino de León. Y por aquellas épocas Castilla era un condado vasallo del rey de León. Este condado estaba repoblado por cántabros, astures y vascos, situado entre el reino de León y el reino de Pamplona. Este condado había ido creciendo hasta que el conde Fernán González en el 931 unifica sus dominios y los hace hereditarios a espaldas del reino de León. Y ya en el siglo XI, en el 1028, el rey de Pamplona, Sancho III, adquiere el condado y a su muerte, en el 1035, deja este condado a su hijo Fernando Sánchez. Fernando estaba casado con Sancha, esta era hermana de por aquel entonces rey de León, Bermudo III. Bueno, pues Fernando le gusta unas tierrecillas que tenía por ahí el rey de León y va por ellas, en tal de que entran en conflicto. Y en la batalla de Támara muere el rey Bermudo III sin descendencia, por lo que Sancha, hermana del rey ya muerto y esposa de Fernando, el conde de Castilla, adquiere todo el reino de León, cosa que aprovecha Fernando para coronarse Fernando I de León. Esto era el 1038. Cuando muere el rey Fernando en 1065 mantiene la tradición navarra de repartir el reino entre sus hijos. A Sancho II le deja el reino de Castilla. De esta forma eleva de forma oficial el condado a reino. Aquí nace el reino de Castilla. Alfonso VI le deja el reino de León, a García Galicia y a sus dos hijas, Urraca y Elvira, un infantazgo. Sancho, que era el primogénito, pues considera que él era el único heredero. Así que después de la muerte de su madre, se enzarza con sus hermanos en una guerra que duraría 7 años y que Alfonso, por unas cuestiones detrás de otra, Alfonso VI... Quítame aquí ya para acá. Se queda con todo al final de todo. Alfonso VI... Bueno, aquí ya tenemos el reino de Castilla y León. Alfonso VI tendrá varios matrimonios y alguna relación con alguna concubina de la cual tendrá algunos hijos. De estos hijos vamos a destacar a 3. Teresa Alfonsez, hija que tuvo con la concubina Jimena Muñoz, la casa con Enrique, conde de Portugal, vasallo de León. Urraca, que tuvo con Constanza de Borgoña, y Sancho Alfonsez, el esperado heredero, que tuvo con Zaida, nuestra mora Zaida. Y ahora nos vamos a centrar en nuestra perla negra, en doña Urraca, que nació un 24 de junio de 1081 en León, del matrimonio, como hemos dicho antes ya, Alfonso VI con Constanza de Borgoña. Y como era normal, porque el que heredaba el reino era el varón, pues no se pensó en ella nada más que para casarla con alguien notable y garantizar así una digna descendencia. Así que con tan solo 6 añitos... Urraca es prometida en matrimonio con don Raimundo de Borgoña, un sobrino de Constanza, la madre de Urraca. Y en 1091, cuando Urraca tenía apenas 10 años, se casan. Alfonso VI
de regalo de bodas, les deja el condado de Galicia. En 1093 nace de la relación de Alfonso VI con Zaida, como ya hemos dicho, el varón, el heredero Sancho. Y Urraca, ya mujer y sin el peso de ser la heredera del reino, se instala en su condado de Galicia y va creando su corte y su familia. Y en 1102 nace la primera hija del matrimonio Sancha y en 1105 nace Alfonso. 2 años después, en 1107, Urraca queda viuda y sin muchas ganas de volverse a casar. Y a partir de aquí, los acontecimientos se aceleran. En 1108, en la batalla de Uclés, mueren 3.000 nobles soldados castellanos leoneses, y entre ellos el heredero del reino, el infante Sancho, con tan solo 15 años. Dicen que fue una batalla cruel y sangrienta, enfrente de los cristianos, los almorávides. Al poco tiempo después, el rey Alfonso VI enferma, quizás por la pena de haber perdido a su querido hijo. El caso es que Alfonso VI muere en Toledo, era el año 1109. Pero unas semanas antes del óbito real, Urraca es llamada a Toledo por el rey para hacerse cargo y asumir el trono de Castilla y León. Era así la primera mujer en asumir el trono del reino. Y qué mejor cosa que para consolidar el trono, pues casarse con alguien pues que sea potente también. En este caso se piensa en un vecino, en el rey de Navarra y Aragón, Alfonso I el Batallador. Alfonso, que tenía 36 años, era rudo, un guerrero que no había estado casado nunca y que no sabía tratar a las mujeres. Era brusco y bruto. Urraca, con 28 años, viuda, sí sabía lo que quería y además que tenía mucho carácter, apasionada e intensa. Y mandaba, le gustaba mandar. De principio se acuerda que el reino de uno pasaría al otro si alguno de los dos fallecía. Y si tuvieran un hijo sería este el heredero de los dos reinos. Esto no gusta mucho en el condado de Galicia porque apartaba al hijo Alfonso Raimúndez de la línea sucesoria. Tampoco gustó mucho en el Vaticano este matrimonio, ya que eran primos lejanos. El rey Sancho III de Pamplona era su bisabuelo. El caso es que se casan ese mismo año y el matrimonio duró casi 5 largos años y siempre en luchas y riñas. Veréis, en el primer año del matrimonio, en mayo de 1110, tras aplastar un levantamiento del condado de Galicia que quería coronar a Alfonso Raimúndez, el hijo de Urraca, pues el batallador mata a un rebelde que ya se había rendido y esto a Urraca no le gusta, así que le deja. Pero al poco tiempo se hacen las paces, muy apasionadamente. Pero al poco tiempo otra vez le vuelve a dejar, esta vez por la amenaza de la excomunión. Como hemos dicho antes, eran primos lejanos. Y entonces se va a Sagún, en León, donde Urraca, al monasterio de Sagún, en León, donde Urraca mantiene una aventura amorosa con el conde de Candespina. El batallador, que se entera de eso, aparte estaba preparando la bula. Y ataca con los cuernos. Bueno, arrasó todos los sitios
que apoyaban a la reina, atrapó a la reina, se la llevó al Castellar y allí estuvo retenida hasta que fueron a liberarla el conde de Candespina y otro de sus amantes, Pedro González de Lara. Tras esto, Urraca contará con los que apoyaban a su hijo en el condado de Galicia para hacer frente a su marido. Por el contrario, el batallador contará con el apoyo de la hermana de Urraca, Teresa, que era la condesa de Portugal, y querían la independencia del condado. Como ya hemos dicho antes, fueron 5 años de guerra entre el matrimonio. Guerreaban, se amaban, volvían a guerrear. Una vez, Urraca sufrió una brutal paliza por parte de su esposo, el batallador. Llegó a arrastrar a doña Urraca por el suelo cogida de los pelos. Los gritos se oyeron en toda la corte. Harto de esta situación, Alfonso I el batallador repudia a Urraca en Palencia en 1114 y el matrimonio no tuvo hijos. Sin embargo, Urraca no tenía ningún problema. El problema lo tenía el batallador, porque Urraca tuvo el hijo con Raimundo de Borgoña y aparte tuvo también 2 hijos, que se sepa, con Pedro González de Lara, su gran amante. Tuvo a Elvira Pérez de Lara en 1111 y a Fernando Pérez Furtado en 1114. Llamado Furtado porque le privaron de la herencia al ser bastardo. De ahí viene el apellido Hurtados, los Hurtados, por los robados. Y Jordi está desde entonces por aquí. Ahí está. Terminadas las contiendas contra su marido, empezaban las contiendas contra el condado de Galicia y contra el condado de Portugal, contra su hermana Teresa. En Galicia, doña Urraca tuvo otro altercado importante. En Santiago de Compostela hubo gente que se amotinó y la agredieron. Llegaron a desnudarla y la arrastraron por el barro. Incluso la tiraron piedras y una de estas piedras llegó a darle en la boca y le dejó sin algún que otro diente, que bueno, aguantó hasta que se murió la mujer. Pero la formidable reina Urraca logró escapar y volvería con su ejército sometiendo a los amotinados. Los últimos años de la vida de nuestra gran perla negra no están nada claros. Dicen que disfrutaba de su gran amante Pedro González de Lara y que se volvió a quedar encinta, y que la causa de su muerte fue a causa del parto. De cierto, sí se sabe que fue en el año de 1126 en el castillo de Saldaña, en Palencia. El óbito fue un 8 de marzo. Tenía 44 años. Su hijo Alfonso heredaría así el reino como Alfonso VII. Y este reconocería a su primo Alfonso Enríquez, el hijo de Teresa, la condesa de Portugal, como rey de Portugal. Aquí ya nace el reino de Portugal. Doña Urraca está enterrada en la Basílica de San Isidoro de León. De su estudio se desprende que fue una gran mujer que superó de calle a las mujeres de su tiempo y se enfrentó a su marido, a su hijo, a su hermana, al pueblo y a los moros, y mantuvo el reino que le entregó su padre. Doña Urraca ha sido maltratada por la historia y casi olvidada. Hoy hemos reconocido una gran mujer, a una gran reina, Doña Urraca I de Castilla y León, la Temeraria. ¿Es o no es una mujerona esta mujer?
Hombre, pero vamos, como la copa un pino. Además, es que es una época que a mí personalmente me gusta mucho. Siempre lo llamo el Juego de Tronos castellano, que es una pasada. Sí, que se maneje. Haciendo el programa me acordaba de ti, digo, coño, aquí está el Juego de Tronos que dice tanto Maese. Sí, es que eso, y generación tras generación hay un lío, ostras, hay que reconocer que para estudiarlo, comprimirlo, entenderlo, tiene su arte. Además, es que tampoco el nombre le favorecía mucho a que ahora nos caiga simpática, Urraca, ¿sabes? Entonces, pues, yo creo que el hecho de que hubiera varias Urracas también, aparte de la reina, luego en la historia de España, induce a confundirla y a que caiga en el olvido, porque, dices, para 4 reinas en propiedad que han tenido el título de reina, esta es totalmente desconocida. Sí. Otras vale, pero esta es la más desconocida de aquí tenemos, vamos, de toda la vida, el castillo de Fuentidueña, el castillo de Doña Urraca, que tienen un mirador hecho. Que yo, vamos, toda la vida está el castillo igual. Una vez pregunté, pero bueno, el castillo este dice, ¿a que está siempre igual? Pues está, la verdad que está siempre igual, está en ruinas, pero está siempre peor, cada vez un poquito peor. Sí, está siempre igual, pero la curiosidad de saber quién era esta Urraca, que tuvo bemoles y se enfrentó a todo el mundo para mantener su reino. Además, que es que cuando a lo mejor ella dictaba una orden por lo que fuera, vamos, una vez quedaron en Aragón, en el reino de Aragón, quedaron el esposo y con el esposo. Llegó allí, el esposo no había llegado, el batallador no había llegado, y vio que tenía unos nobles musulmanes allí retenidos. Y para previo pago de rescate, lo soltó. Claro, cuando llegó el batallador, empezó a decir que no sé qué, y dijo, la reina soy yo. Ahí está. O sea, que los tenía bien puestos. Sí, señor, es que en aquella época había que hacerse respetar. En todas, pero vamos. Y siendo una mujer más aún. Exactamente, con mayor motivo tendría que ser más dura, por así decirlo. Pues estupendo personaje que vamos a añadir a nuestra galería de biografías, porque lo podemos adelantar ya. Sí, ves adelantándolo ya, ves explicándolo porque tenemos intención, ¿verdad, Joaquín?, de hacer un microespacio que seguro que saldrá el podcast en iVoox cuando los tengamos, y a lo mejor también aquí a través de la emisora cuando nos dejen un huequecillo, que se va a llamar No me cuentes biografías. Entonces todas estas biografías que vamos contando... ¿Cómo piensa? Le estamos maltratando mal porque vino sin gafas y ya tiene gafas. Las gafas no es de la edad, es de la inteligencia, que cada vez mayor. Desde que ha entrado en la radio es que resuma saber. Pues bueno, pues vamos a hacer esos microespacios que se llamarán No me cuentes biografías, y donde iremos contando todas estas cosillas de nuestros personajes tan queridos que van saliendo aquí. La verdad es que tenemos preparados ya unos cuantos, no hemos buscado todavía el hueco para integrarlos dentro de los programas de la programación de la radio, y no los queremos lanzar en podcast hasta que no lo tengamos bien claro, pero que sepáis, como adelanto, que va a existir eso, y que en 10, 15, 20 minutillos vais a tener una biografía de estas que estamos contando, tal cual, solamente esa biografía. Esa biografía os va a dar pie a que sigáis investigando sobre ese personaje. Así que ya sabéis. Es un poco nuestra idea, exactamente. No solamente contarlo, sino que os pique la curiosidad para que os entre el gusanillo de la historia y os animéis a investigar. Muy bien. Oye, Joaquín, pues si quieres, mientras que voy preparando mi sección... yo voy comiendo. Y va comiendo aquí el dire. Por cierto, no hemos empezado los torreznos. ¿Sí? Sí, tú sí, es que los tengo muy largos. Ahora cojo, espera. Cuéntanos las redes sociales, por donde nos puede escuchar la gente, que ya hemos hablado de iVoox. Pues las redes sociales mantenemos un poquito los canales por los que estábamos la temporada pasada. Nuestra cuenta de Twitter, @nomecuentesonda. Nuestro muro de Facebook, que es No me cuentes historias. Ya vamos por los 900 y pico. El día que lleguemos a 1000 lo diremos y hacemos una fiesta. Exactamente. Tenemos también por ahí sorteos pendientes. 900 largos, sí. Con el tema del confinamiento, el tema sorteos y luego entrega de premios, la verdad es que se nos pone un poquito más cuesta arriba.
Pero bueno, también tenemos nuestro canal de YouTube y lo que te gusta es ver imágenes y a la vez que nos escuchas con eso y lo vas viendo las imágenes, verás a Doña Urraca y a Doña Juana cuando escuchas este programa. Y luego nuestro canal, por así decirlo, estrella, que es el iVoox, que es donde están todos nuestros podcasts y que, como os adelantaba Rafa, pues ya iremos ampliando poco a poco con estas pequeñas píldoras de historia. También tenemos canal en Spotify, igual, pues si ya lo tienes descargado y no te quieres descargar ninguna otra aplicación. Entonces yo creo que nos puedes escuchar por 1.000 millones de sitios. Pues ahí tenemos todas. Quítale la palabra que... que luego, claro, luego de contar todos los programas, que coges el hilillo y no lo sueltas. Y aquí, como eso, a uno aislado del mundo, pues tiene mucho que contar y... Bueno, pues si os parece, vamos con Comendadores Santacruceros por el mundo. Son nuestras historias de la encomienda y hoy se las vamos a dedicar a esto, a nuestros comendadores de Santa Cruz. Seguro, Joaquín, que algunos de los que voy a nombrar, sobre todo el primero, o el segundo, mejor dicho, son muy conocidos porque ya le hemos dedicado algún programa. O sea, Joaquín y yo. Pues sí, pero bueno, Joaquín es el que hizo este personaje, el que hizo su biografía, por eso me he dirigido a él, concretamente. Pero sí que es cierto que hemos tenido comendadores que han sido muy importantes, ya no solo en Santa Cruz, lógicamente, si es el comendador de Santa Cruz, pues tiene su importancia aquí en el pueblo, pero que han sido comendadores y personajes muy importantes en la historia de España y del mundo. Hay que recordar que, bueno, del primer comendador de Santa Cruz que tenemos noticias es de un tal Gonzalo Díaz. Ya por el 1246 ya se habla de él. Eso es el primero del que se tiene noticia. Y es que Santa Cruz de la Zarza, desde su fundación, que no se sabe muy bien cuándo, pues históricamente ha pertenecido al Priorato de Uclés y fue una de las encomiendas de la orden. ¿Saben? Para los que no sepan lo que es una encomienda, pues digamos que es una serie de territorios, de terrenos, de sitios que se le otorgan o se le dan a una persona, pues para que obtenga de ella sus beneficios de los impuestos y de la producción agraria, ganadera, etcétera, etcétera, de esa zona. Una encomienda, un sacacuartos. Un sacacuartos, sí, bueno, además es un premio, claro, más que otra cosa. La idea es gestionarlo. Claro. Que tú sacas un beneficio, pero la idea es gestionarlo. Se también gestiona para y la misión del comendador es proteger a sus vecinos, a los que están bajo su encomienda. Entonces, pues bueno, pues por empezar por algún sitio, y ya hemos nombrado a Gonzalo García, nos vamos a ir a los tiempos de Felipe II. El 25 de enero de 1568, Felipe II extiende el título de comendador de Santa Cruz de la Zarza a favor de don Pedro Menéndez de Avilés. ¿Verdad que te suena, Joaquín? Don Pedro Menéndez. Sí. Estuve allí en Avilés y está el hombre enterrado. Ahí está. Sí, y aprovecha, perdona que te corte, aprovecha a felicitar al ayuntamiento a quien corresponda por la exposición que hubo este verano de Pedro Menéndez de Avilés, chiquitita, pero vamos, efectivamente, bastante digna. Por ahí viene muy buena iniciativa. Este artículo, este capítulo de hoy, pues viene un poquito a raíz de aquella exposición. Bueno, pues el monarca lo hacía, y abro paréntesis, acatando los muchos y buenos servicios que ha hecho a nos y esperamos que hará de aquí en adelante. Era una frase formularia realmente, pero es que el nuevo comendador hizo honor a ella y mucho, como decía aquel, mucho, era muy y mucho español. Y además prestó servicios hasta el día prácticamente de su muerte. En más de una enciclopedia se dice, por ejemplo, las pasa, que no se sabe muy bien si nació en Santa Cruz o nació en Avilés, pero la verdad es que lo más lógico, porque toda su familia era de allí y es lo más normal, es que naciese en Avilés y allí está enterrado. Sí, perdón, en la enciclopedia pasa que tengo yo en mi casa estaría como nacido en Santa Cruz, pero la que dices no. Exactamente, no tiene el sentido común, dice que es David. Lo que sí, lo mismo la mujer se puso de parto aquí. No creo que todavía ni supiesen dónde estaba Santa Cruz por aquella época. El caso es que bueno, lo que sí que está claro es que el expediente de ingreso en la Orden de Santiago, que era el requisito para ser comendador, está fechado en 1558 y se conserva en el Archivo Histórico Nacional, en Madrid.
y ahí es donde sí que los testigos afirman que es de Avilés. Bueno, pues no me voy a extender mucho porque ya hablamos de él en su día, pero Pedro Menéndez de Avilés fue adelantado de la Florida, gobernador general de Cuba, capitán general de la Armada, un hombre de mar, que por ahí es por donde empezaba el artículo de Manuel Villaguitián, que es el que os he dicho en el que está basado este capítulo. En 1565 salió, ya como adelantado, hacia América, y afirma Mota, en su catálogo de los caballeros de la Orden, que hizo más de 30 viajes hacia allí. A ver si me sale, felicísimamente, especifica Mota. En tierra de la Florida, pues fundó, ya lo dijimos también, San Agustín, que es la primera ciudad norteamericana, y en la casa más antigua del territorio de Estados Unidos, que se fundó en 1599, ya cuando había muerto Menéndez de Avilés, la bandera española ondea hasta el día de hoy. Desde esta ciudad tuvo que atacar pues a los corsarios franceses, a los luteranos, allanó por allí la tierra, la fortificó e incluso ayudó a los jesuitas, que estaban los pobres por allí también bastante machacados los hombres. El caso es que en 1568, que es comendador de Santa Cruz de la Zarza, según hemos visto, desde allí, desde Avilés, pues fíjate, tiene que venirse desde los prados verdes de Avilés aquí a la tierra seca de la Mancha de Santa Cruz, y desde aquí a América. Yo creo que los santacruceros le vieron poco, porque la verdad es que estuvo más ocupado en América que en Santa Cruz, pero bueno, se obligaba de alguna manera a los comendadores a vivir en la villa de la encomienda. En este caso creo que sería de los que menos estuviesen por aquí, pero vamos, el caso es que nos acerca a la figura de Pedro Menéndez de Avilés tanto al mar como a la historia de España de una manera directa y además gratificante para nosotros. En 1574 el rey le encarga una importante misión también, pero ya no puede cumplirla. Estando en Santander, el día 14 de septiembre muere. Así que, cumpliendo su voluntad, hizo su último viaje, que fue por mar, y había indicado que su deseo era reposar en Avilés, y hacia allí le llevaron, pero una tempestad obligó a entrar forzosamente en Llanes, y se quedó allí por un tiempo. Luego ya, más adelante, le llevaron a Avilés y allí descansa. Así que este es el primer paso por el que Santa Cruz se asoma al mar por medio de sus comendadores, expertísimo marino del que, bueno, tenemos muchas referencias, no voy a dar todas, pero incluso autores ingleses como Parry, que en un libro que se llama The Age of Reconnaissance, habla de marinos como Menéndez de Avilés y dice que esta es la primera gran figura de la mar relacionada con la historia y relacionada con España. Es un hombre competente, enérgico, de gran destreza y amplia experiencia. Ese era nuestro Pedro Menéndez de Avilés. Bueno, vamos con otro marino, porque la vacante que deja Pedro Menéndez de Avilés cuando muere la provee Felipe II por título dado en el Escorial el 8 de marzo de 1575, y el beneficiario fue ni más ni menos que don Francisco de Ibarra y Azpiris. Este hombre, que era de Eibar, ibarrés, también de Tierra del Norte, pues también fue un gran marinero. Fue proveedor y comisario general de los ejércitos, consejero de guerra y también veedor general de la Armada. En 1558, como Menéndez de Avilés, se hizo la información para darle el hábito de santiaguista, es decir, que fueron del hábito de Santiago, fueron en el mismo momento. Lo que pasa es que uno sustituyó a otro en la encomienda de Santa Cruz. Supo también de luchas, porque luchó pues junto al Duque de Alba, que también te suena, ¿verdad, Joaquín? El Duque de Alba. También me suena así. Estuvo en Lombardía. Gran tipo. Pero lo más importante es que se halló, fue testigo presencial, a ver si sabes de qué, de la mayor ocasión que vieron los siglos. ¿Sabes qué es eso? Lepanto. De Lepanto. Lepanto. Allí estuvo, en la batalla de Lepanto. Incluso unos días antes de la acción mandó una carta a Felipe II, la tengo aquí, que hace un relato de los barcos y de los hombres que hay allí y de cómo están preparados para luchar contra el turco. No me voy a extender porque si no sería mucho, pero luego si eso la ponemos en el podcast, o no en el podcast, en nuestras redes sociales, esta carta, que más o menos viene a decir eso, que están todos dispuestos, que tienen naves de todas clases, que se halla la armada preparada y que es una victoria segura desde el faro de Mesina, que es donde estaban. Así que nada, en la relación que se incluía en 1876, aventureros y particulares, entre otros, daba un total de 20.231 hombres. Esos son los que había en Lepanto preparados para luchar. Y aunque no fuese Ibarra un marino tan relevante como Pedro Menéndez de Avilés, pues bueno, pues también hay una vinculación evidente con el mar,
sobre todo desde que está en la batalla de Lepanto. Bueno, vamos con otros comendadores que ya la relación tan directa con el mar no es. Hay una serie de rebotes, de coincidencias o de vete tú a saber, que hacen que lleguemos al mar. Pero bueno, lo que prima de aquí es la curiosidad. Por ejemplo, tenemos a don Juan Esteban Vivaldo. Don Juan Esteban Vivaldo fue un comendador, pero fue durante muy poquito tiempo, porque solo hay indicios de una tradición marinera, y además fue otro Felipe IV el que le dio el título de comendador. Estamos hablando ya de 1656. Y estuvo unos días porque murió el 10 de abril. No llegó ni a un mes. Murió en Cerdeña. ¿Qué tiene que ver este hombre con el mar? Pues muy sencillo. Hay un cura que escribió, es de apellido Barrio Nuevo, los Barrio Nuevo ahora os hablaré de ellos, que escribía el 4 de octubre algo así como: vacó la encomienda de Santa Cruz de la Zarza, que vale 4.000 ducados de renta, y la vacó por un tal Lomellín, un genovés injerto en español que murió de peste en Cerdeña. Es decir, que Juan Esteban Vivaldo, para Barrio Nuevo, era Lomellín, que era un apellido genovés. Y murió precisamente donde dice. Es decir, Lomellín y Vivaldo son la misma persona. Entonces, ¿qué pasa? Que este hombre, Barrio Nuevo, sabe mucho y lo sabe bien lo que es la encomienda de Santa Cruz, porque los Barrio Nuevo y Monroy, de los que hablaré ahora después, estuvieron casi un siglo como poseedores de esta encomienda. La información para darle el hábito a este genovés, porque siempre fue una tierra de marineros, no dice nada de los Lomellín, pero debía descender de ellos, este Vivaldo, porque en Lepanto también combatieron 4 naves de los Lomellín. 4 galeras, una de ellas la Lomellina, según orden de marcha. Y figura también otra nave de Jerónimo Cornel de Venecia, que ahora después os diré que también es importante. Es decir, estamos unidos, Santa Cruz, de una manera u otra, a la batalla de Lepanto, igual que al mar. Aquí de forma muy enrevesada, a través de este comendador, pero las naves de su apellido, de los Lomellín, estuvieron también en Lepanto. Y de hecho, la Virgen del Rosario la tenemos aquí desde entonces, ¿no? Eso es. No es directamente desde... Pero vamos, sí, la Virgen del Rosario nació, entre comillas, con la batalla de Lepanto. Es la Virgen de las Batallas, en conmemoración de la batalla de Lepanto. Pues vamos con el cuarto. En este caso estamos ya en el siglo XVIII. Hablamos de Antonio Cornel. Antonio Cornel es el cuarto comendador del que vamos a hablar, pero es que además también tiene una historia peculiar. En 1799 era comendador de Santa Cruz. Es natural de Benasque, también del norte. En 1771... ¿Eran dos vascos? Sí, no, en este caso Benasque está en Huesca. Ah. Es que me sonaba por ahí. Y Menéndez de Avilés era asturiano. También me sonaba por ahí. Del norte. Bueno, pues en el 1771 era caballero santiaguista, además capitán del regimiento de infantería de Galicia y ayudante del conde de Aranda. Este de marinero tenía poco, este era más, pues eso, de a pie, de infantería. Además, era teniente general de los Reales Ejércitos, gobernador y capitán general de Cataluña, presidente de la Real Audiencia, secretario de Estado y despacho universal de guerra, nombrado en 1808, y pudo haber sido virrey y capitán general de la Nueva España, pero, habiendo sido nombrado en 1809, renunció por haber prometido derramar toda su sangre en defensa de la patria, según sus palabras. Pensad que estábamos en plena guerra de la independencia, entrando en ella. Así que este hombre renunció a irse a América para luchar aquí. Bueno, ¿y qué relación tiene Cornel con el mar? Aparte, como hemos dicho ya, es santacrucero, comendador de Santa Cruz, pero la relación con el mar os la acabo de decir antes. El apellido Cornel está en Lepanto también a través de una galera que aportó a la Liga Santa en 1571 su apellido y su escudo. Es decir, que probablemente, si no familiares, gente con el mismo de la misma descendencia o ascendencia, perdón, los Cornel pusieron también naves a luchar en Lepanto. Así que esta, bueno, pues relación tan indirecta, pues también nos une de alguna manera con el mar, en este caso con Lepanto también. Bueno, y ahora voy con el quinto. Esta es una familia históricamente muy importante. Estoy hablando de los Ronquillo. Seguramente que los Ronquillo, o el apellido Ronquillo, os sonará al famoso alcalde
que ajustició a los comuneros. Estoy hablando de don Rodrigo Ronquillo y Briceño, ¿verdad? Más conocido como el alcalde Ronquillo, que nació en Arévalo, allá por 1471. Fue militar y fue un noble español y estuvo siempre en el bando realista. Entonces, claro, como era un alto funcionario, fue al que le tocó ajusticiar a los comuneros. No fue él el comendador de Santa Cruz, no. Rodrigo, se casó en 1498 con Teresa Briceño, y de dicho matrimonio nacieron Gonzalo Ronquillo y Briceño, que heredó el mayorazgo de su padre, y este fue el que fue comendador de Santa Cruz, de la Orden de Santiago y regidor perpetuo de Arévalo. También nacieron del mismo matrimonio Luis Ronquillo, que fue sacerdote, Catalina y Francisca, esta última monja. De aquí nos interesa de alguna manera Catalina. ¿Por qué? Porque Catalina tuvo un hijo al que también se llamó Gonzalo Rodrigo Ronquillo de Peñalosa, perdón. Este tuvo una relación directa con el mar porque él y un hijo suyo son de los personajes más importantes en la historia y en la fundación de Filipinas. El primero, Gonzalo Ronquillo de Peñalosa, fundó Filipinas. En Filipinas el municipio de Arévalo. Fijaros que tiene el mismo nombre que donde nació su abuelo y de donde descienden los Ronquillos. Era hijo, como os he dicho, de Catalina y del licenciado Mercado Peñalosa, y se casó con doña Ana del Castillo, que era natural de Burgos. De ahí, uno de los hijos pues fue Javier Ronquillo del Castillo, que fue uno de los personajes más famosos de la historia de Filipinas. Era mariscal de campo, en 1617 derrotó a la flota holandesa. En fin, tiene una serie de historias bélicas muy importantes. De todas maneras, el primero, Gonzalo Ronquillo de Peñalosa, no el comendador de Santa Cruz, sino su sobrino, estuvo ya no solamente en Filipinas, estuvo en Perú, estuvo en México, estuvo en Panamá, estuvo en Manila, en Molucas, en Borneo, en China, en Japón. Es decir, recorrió el mundo pues atendiendo a su cargo, porque iba sucediendo al anterior gobernador de estos sitios y iba arreglando los desaguisados que había hecho el otro, que luego fue su peor enemigo. Así que por esta parte, los Ronquillo, también uno de ellos comendador de Santa Cruz, también nos acercan al mar. Y al mundo de la navegación. Y me voy con el último, que también de alguna manera lo hemos nombrado ya, porque os he dicho que había un cura que había escrito sobre los Lomellín, que era un barrio nuevo, ¿verdad? Pues también tuvimos un comendador que fue Melchor de Barrio Nuevo y Monroy. Este Melchor de Barrio Nuevo era una persona pues en este caso de mucha influencia en la corte. Nació en la parroquia de San Ginés, en Madrid. Era hijo de García de Barrio Nuevo y Peralta, que era el tercer marqués de Cusano, y de su segunda mujer, doña Clara de Monroy. Por eso en algunos sitios Melchor de Barrio Nuevo se le dice Melchor de Barrio Nuevo y Peralta, que realmente son los apellidos de su padre, y en otros aparece ya con el Monroy, que es el apellido de su madre. Además de gentilhombre de cámara de Juan José de Austria, capitán y maestre de campo en el reinado de Felipe IV y después sargento general de batalla, también fue comandante de las galeras de España. Entonces, por estos servicios, el 5 de diciembre de 1663 se le concede, se hace merced del hábito de Santiago, y una vez que se hacen las pruebas, se le despacha el título el 30 de septiembre de 1674 y que luego se le da la encomienda de Santa Cruz de la Zarza. Se casó con una prima hermana suya, doña Catalina de Monroy, que fue hija de don Juan de Monroy, segundo marqués de este título, y Cristina de Gante, y fue padre de Clara Benita de Barrio Nuevo, también una mujer con dos bemoles, como aquellas, que fue la quinta marquesa de Gusano y de Monroy, esposa de Antonio Mendoza, tercer marqués de Villagarcía. Es decir, estos acumularon en la familia marquesados y demás para poner una tienda. Y fue también, como he dicho, una persona muy importante en la corte de Felipe IV. Bueno, pues este era nuestro sexto y último comendador de los, ya digo, los más importantes que hemos tenido más, pero estos tienen historias importantes dentro de la historia de España y de la historia mundial. Eran nuestros comendadores. Pero prácticamente casi ningún. Bueno, la cosa era que tuvieran que estar aquí, pero pocos estuvieron aquí. Estaban obligados, si no tenían otros quehaceres, a residir en la localidad durante unos días. Durante unos días. Durante unos días al año. Claro, tú puedes pasar por aquí. Me voy a una semana de vacaciones allí a la encomienda a ver qué hay. O simplemente voy a recoger los diezmos que me corresponden, que también tendrían, evidentemente, sí, gente que se encargará de eso. Pero bueno, vamos a dar una vuelta por las posesiones, ¿no? Pero vamos, visto lo visto, casi ninguno de estos tendría mucho tiempo para pasar por Santa Cruz. Se les daba más la encomienda como premio a los servicios prestados, ¿sabes? Pero a mí lo que la conclusión que saco después de escucharte es que la encomienda de Santa Cruz, sobre todo en el siglo XVI,
tuvo que ser bastante importante, porque los nombres propios que tenemos son de primera línea. Efectivamente, es una de las encomiendas más productivas. En algún sitio hemos dicho 4.000 reales. Eso ya es una pasta. Es de las que tiene por aquí el priorato de Uclés. Si no es la más rica, es una de las más ricas. Basado fundamentalmente, sabéis que ya hemos dicho muchas veces que nuestro territorio se divide en dos partes: la parte de abajo del río, que es malas tierras, y la parte de arriba, que son buenas tierras y productivas. Pero es que la parte de arriba, que ahora son tierras de labor, antes era un bosque de encinas muy productivo, y que durante muchos años Santa Cruz cuidó muy bien. Y de hecho está recogido en muchos libros lo bien que este bosque se cuidaba por parte de los santacruceros, y lo bien que servía, por ejemplo, para llevar leña o para llevar madera hasta Aranjuez, hasta el Palacio Real. Y estamos hablando ya no del siglo XV o del siglo XVI, sino ya del siglo XVII y XVIII. Pero es que aún así, en nuestro libro de privilegios, que tuve hace poco el placer de tenerlo en las manos, hay muchas disputas entre los pueblos vecinos y Santa Cruz, porque los pueblos vecinos quieren venir al monte a talar y a coger leña y demás, y se les prohíbe y se les multa. Es decir, que de alguna manera la encomienda de Santa Cruz tuvo una importancia muy grande y tuvo riqueza. Hablamos además de eso, de que había muchos molinos de aceite, teníamos un molino abajo en el río que era muy importante, que luego quedó en ruinas. Es decir, que era productiva, que no era un regalillo cualquiera que se hacía. Sí, por eso. Más allá, ahora es cuando toca romper una lanza con el ayuntamiento para que todos estos encomenderos tengan, si no una rotonda, por lo menos una callecita. Muy bien. Hemos dicho que íbamos a ir diciendo algún adelanto de novedades que vamos a tener este año. Vamos a tener invitados, Juan, ¿no? Vamos a tener invitados como teníamos previsto tenerlos el año pasado, bueno, la temporada pasada, que los tuvimos, nada más que tuvo que ser por el tema del coronavirus, por el tema de internet. Así que este año, sí, ya hemos hablado con algunos, esperamos la venida de... No decimos nombres todavía. ¿No decimos nombres? No sé, tú, yo te pregunto. Si decimos... No sé, yo le iba a decir. Ah, pues venga. Tú eres el dire. Claro. ¿Estás ahí con la intriga? A mí me tienes intrigado. Por mi parte, porque esperamos que se añadan más. Pero medios cerrados, tenemos Museo de la España Mágica ahí en Toledo. Van a venir, son 3, pero van a venir 2. Daniel González Gómez, que ya le tuvimos hablando de Toledo. Y Gonzalo, que es, la verdad que parece un bárbaro el tío este. Creo que es doctor en historia y bueno, lo vamos a tener por aquí. También nuestro Fermín Mayorga, que ya estuvo de colaborador en nuestro homenaje a la novena y vino a hacer aquí una ruta en Santa Cruz. Y un tercero que he cerrado ha sido a un egiptólogo, que bueno, que esto ya está todavía sin cerrar así. Con tiempo y una caña se pesca. Vamos a ver. Y eso no quita para que sigamos teniendo, ¿verdad, Joaquín? A Gema, ¿no? ¿Vendrá? Sí, que tiene por ahí algún programa preparado, entonces en cuanto encontremos un hueco y a ver si es posible mejor situación para poder juntarnos todos, pues... y esperamos que también tiraremos la caña, esperamos a José Antonio, esperamos a Gerardo, que no nos hemos vuelto a poner en contacto con él, pero que tenía muchas ganas de venir, así que vamos nosotros de ir a Castillo García Muñoz, nosotros de ir. Así que vamos tirando la caña y ya iremos adelantando cosillas. Bueno, vamos a ir, Joaquín, ¿estás preparado? Tú mandas, que no te escucho. Coge los papeles, que ahora por aquí te doy la señal cuando empieces. Voy a ponerte el himno de los tercios. Vale. Poniendo picas a caballos, enfrentando arcabuces a piqueros, con el alma unida con... Ordeno y mando que cada vez que la dicha princesa, mi hija, no esté en mis reinos, o estando no quisiera o no pudiera ocuparse del gobierno de los reinos
En dichos casos, el rey y señor administre, rija y gobierne los mencionados reinos, y que tenga la administración y gobierno por la dicha princesa, hasta que el infante Carlos, nieto, hijo primogénito y heredero de los dichos príncipe y princesa, haya cumplido 20 años. Estas frases están sacadas del testamento de Isabel I, de Isabel la Católica, la madre de nuestro personaje de hoy, Juana I de Castilla, popularmente conocida como Juana la Loca. A mí es un apelativo que no me termina de gustar. Veremos a lo largo del programa que, bueno, su razón de ser a mí tampoco, tenía, por supuesto. A mí tampoco me... Otra cosa es que la llamaran loca, pero que denominarla loca así... Exactamente. ¿Me vais a dar pie para que haga el próximo programa de Reyes Locos? Que lo tengo pendiente. Que lo tiene ahí. Ay, ya me lo habéis pillado. Qué mejor pie para hacer un especial de Reyes Locos, claro que sí. Pues ya lo sabéis para la semana que viene. Pues mira, nos vamos de momento al 6 de noviembre de 1479 a nuestro Toledo, que es el día que nace Juana I de Castilla, tercera hija de los Reyes Católicos. El año 1479, por ponernos en contexto, que me gusta a mí mucho esa expresión y darle un poquito de... La pequeña introducción. Claro, es una introducción de saber qué está pasando en aquel momento en España. Pues el año 1479, un año clave dentro de la historia de España, es el año del comienzo del reinado de los Reyes Católicos, que se produce el final de la guerra de sucesión castellana con el Tratado de Alcasovas. Estábamos en guerra. El 4 de septiembre de 1479 se firma el Tratado de Alcasovas entre Portugal y Castilla. ¿Por qué entre Portugal? Porque la guerra de sucesión era entre Juana la Beltraneja, la sobrina de Isabel I, y los Reyes Católicos. Entonces, Juana la Beltraneja estaba casada con Alfonso V de Portugal, con Alfonso de Portugal, que era el que ponía los soldados y ponía las tropas en aquella guerra civil. Y pues ya se alcanzó la paz, se alcanzó el acuerdo después de batallas varias, en el que en tierra solían ganar los castellanos y en el mar solían ganar los portugueses. Este tratado no es solamente el final de esa guerra de sucesión, sino que significaba que Castilla se quedaba con los derechos para dominar las Islas Canarias, y Portugal tenía vía libre para seguir bajando por África hacia el Golfo de Guinea, hacia la expansión marítima de Portugal. También es un año importante. Habría que hacer un programa sobre la conquista de las Islas Canarias, ¿eh? Sí, está ahí en el cajón guardado, vamos, pero claro, sí, nos creemos que las Islas Canarias las tenemos ahí toda la vida, pero no sabemos... De toda la vida, exactamente. No sabemos qué pasó. Sí. Es una historia bastante curiosa y bastante desconocida, la conquista de las Canarias. Pues también le decía, este año también es importante porque a Fernando I, el rey católico, le hacen rey de Aragón. Hasta entonces, hasta ese año, los dos eran príncipes. A partir de ese año, Isabel ya es reconocida oficialmente como reina de Castilla y Fernando I es reconocido oficialmente como rey de Aragón. Pues la infancia de nuestra Juana fue siguiendo la corte itinerante que tuvieron los reyes católicos en la Edad Media. Los austrias prácticamente no fijan la corte en Madrid. Las cortes de los reyes eran bastante itinerantes. Entonces, y más en aquella época, porque los reyes católicos tenían que estar a caballo de Castilla, Aragón, y bajarse a la guerra de Granada, que hasta 1492 no caería. Entonces, estuvo de constante peregrinación. Sí es verdad que la educación que le procuró su madre, la reina Isabel, era muy pesada, muy cansina, muy obsesiva con el tema de la educación de sus hijos.
Entonces, no solamente a Juan, que sería el heredero al trono, sino a todas sus hijas, les procuró una educación que hacía ser las princesas mejor educadas, mejor cultivadas de toda Europa. ¿Os acordáis de una Beatriz Galindo, la latina, a la que le dedicamos hace tiempo un programa? Pues fue una de las profesoras, de las tutoras de nuestra Juana I. Los hermanos de Isabel, la verdad es que tuvo 5 hermanos. En aquella época pues los reyes tenían bastantes hijos. La primera fue en 1470, nació Isabel, que la enviaron los reyes a Portugal, a casarse con Alfonso de Portugal, y cuando murió, años después, se casó también con Manuel I de Portugal. Fue princesa de Asturias, pero realmente el que heredaría el trono fue, porque debería haber heredado el trono, fue su hermano Juan, que nació en 1478, un año antes de nuestra princesa Juana. De todas maneras, Juan fue princesa de Asturias, pero tampoco fue preparada. Le pasó lo mismo que a Urraca podía ser. No fue preparada para gobernar. Para reinar, no. Y ese a lo mejor es un poquito el problema que luego sufrió Juana. Ni Isabel, ni Juana, ni sus 2 hermanas pequeñas, María y Catalina, fueron muy bien educadas, pero en otras artes, pero no en el arte del gobierno. Y eso al final se acaba notando. Los hijos de los reyes católicos fueron la parte fundamental de la política exterior de los reyes católicos, en todo el proceso de alianzas que tuvieron los reyes con un objetivo común: aislar a Francia. Era el enemigo de Aragón, de Fernando el Católico, y Castilla lo hizo suyo. Castilla durante la Edad Media, por tradición, casi había sido más aliada de Francia por rivalidad con Napoleón. Con Napoleón, con Fernando el Católico. En un momento había pensado en Julio Iglesias. Pues hasta un tris. Yo me he quedado ahí, ¿qué dice ahora de Napoleón? Yo también. Pues en esa rivalidad recién adquirida por Castilla, los reyes católicos idearon una política de rodear a Francia de reinos afines a la política exterior española. Entonces, a Isabel siempre la obsesión era aliarse con Portugal, para que tarde o temprano, igual que se habían fusionado la corona de Castilla y de Aragón, pues llegase esa unión peninsular con la corona de Aragón. Y luego el gran juego diplomático fue con Juan y con Juana. A Juan lo casaron con Margarita, la hija del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y a Juana con el hijo, con Felipe el Hermoso. Entonces era una doble alianza la que establecían los reyes católicos con el Sacro Imperio Romano Germánico, que ahora no suena así muy raro, pero en aquel momento, en la Europa de finales del siglo XV, era el imperio o el reino de mayor prestigio en la Europa de estos siglos finales de la Edad Media. Las otras 2 hermanas de Juana, María, también se casaría con Manuel de Portugal a la muerte de su hermana Isabel, y Catalina se iría a Inglaterra. Primero se casaría con Arturo Tudor, el príncipe de Gales en aquel momento, pero como murió joven, se acabó casando luego con su hermano pequeño, el famoso Enrique VIII. Nuestra Juana, la verdad es que con 17 añitos, muy jovencita, la casaron en 1496 con Felipe el Hermoso. ¿Quién era Felipe el Hermoso? Pues era el niño pijo de Europa. Era el soltero de oro de toda Europa. Era el hijo, el heredero de los derechos al muy trono hermoso, del emperador. Muy hermoso no era, ¿eh? Exactamente, muy hermoso, pero yo creo que le decían hermoso por la pasta que tenía. Pura y simplemente que con dinero todo el mundo es alto, guapo y canta bien. Poderoso caballero, es don dinero. Exactamente. Felipe el Hermoso estaba muy habituado a conseguir todo lo que quería. Ya digo, era el hijo del rey con más prestigio, del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Maximiliano de Austria. Era el soltero de oro. Y los reyes católicos consiguieron que una de sus hijas, ni siquiera la primera, ni siquiera Isabel,
En su orden de prioridades primero estaba Portugal. A Isabel, a la primogénita, la casaron con los reyes portugueses. Fue a Juana la que le tocó casarse con Felipe el Hermoso, a Juan, a su hermano, con Margarita, la hermana de Felipe el Hermoso. Se casaron entre cuñados, por decirlo así. Se casó un 20 de octubre en la colegiata de San Gumaro, en Lier, es una abadía que hay en Bélgica. Ella, como vemos, desde muy jovencita, con 17 añitos, marchó a Flandes. Desde casi el primer momento se le empieza a notar síntomas de que algo no estaba bien amueblado dentro de su cabeza. Que no era exactamente el carácter de su madre, la templanza, y claro, Isabel había puesto el listón muy alto, y Juana, pues yo creo que se vio un poco superada por los acontecimientos, porque Felipe era un prendalerenga. Felipe era infiel hasta decir basta. En cuanto veía una espalda se iba detrás de ella, y sí, que cumplía con su mujer, y hasta cierto punto seguro que la querría a su manera, por lo menos al principio, pero la verdad es que fue un viaje que maltrató bastante a nuestra Juana. Me imagino la educación de Juana de parte de Isabel la católica, aunque Fernando le pusiera también los cuernos a el mal llamado católico, mal llamado por el tema de que, bueno, también tendría sus líos. Entonces una educación, me imagino yo sin saber, sí. Te lo estoy preguntando más que nada. Sí. El tener al ser católica, me imagino yo que sería estricta la educación en ese sentido, en católica, y llegar allí, tener un esposo y ver que el esposo se va con una, se va con otra, y a ella la dan ahí. Bueno, también hay que tener en cuenta que, aunque fuese muy católico, hasta los papas tenían hijos, o sea que sí. El catolicismo tampoco se excusa. El tema exactamente, el tema religioso en España a lo mejor se vivía más, pero no tanto por la religión, sino por el tema de estar en guerra con los musulmanes, porque los teníamos al lado y estaban en pleno proceso final de la toma de Granada. En Bélgica, en Flandes, ¿quiénes eran los moros? No, les quedaba muy lejos, no había esa tensión religiosa como podría haber aquí en España. Y Felipe, nuestro Fernando católico, pues tuvo muchas infidelidades. Más adelante sale un hijo bastardo suyo que se quedó como regente cuando falleció él. Pero Isabel lo llevaba de otra manera, en el sentido de que lo primero era el reino y el gobierno. En cambio Juana no. Juana se enamoró locamente, valga la redundancia, de su marido, y le hizo obviar totalmente cualquier interés por el gobierno. ¿Sabes? Nunca se preocupó ni del gobierno, ni de Flandes, ni de Castilla. No le interesaba. Lo que quería era a su marido. Y cuando Isabel quería a su marido, pero tenía muy claro que lo primero era la unidad peninsular, era el gobierno, era el Estado. Son dos caracteres distintos, dos formas de ver las cosas. Ya digo, Felipe fue infiel desde el minuto 1, ¿sabes? Aunque tuvieron muchos hijos, tuvieron 6 hijos, ¿sabes? Y además que los colocaron estupendamente. Su primera hija, Leonor, en 1498, a los 2 años de casarse, nació su primera hija Leonor, que la casaron con el rey de Portugal, y cuando quedó viuda fue reina de Francia. La casaron con un francés. El segundo hijo fue nuestro Carlos I, Carlos V de Alemania, Carlos I de España, emperador de Santo Imperio, que nació el 24 de febrero en Cante de 1500. Cada 2 años iba pariendo, o cada año, porque en 1501 tuvo a su tercera hija, Isabel, que fue reina de Dinamarca. En 1503, Fernando, que lo tuvo aquí en España, en Alcalá de Henares, que heredó el Sacro Imperio Romano Germánico de manos de su hermano Carlos V. En 1505 nació su hija María, que fue reina de Hungría. Con Hungría, con Austria-Hungría hicieron la misma jugada los reyes que con Carlos V, de la misma jugada que sus abuelos. Hizo una unión entre Austria y Hungría, y ese imperio austrohúngaro duraría hasta 1918, con el final de la Primera Guerra Mundial.
nació básicamente aquí en la unión de Fernando con la princesa húngara y María con el rey de Hungría. Luego tuvo otra hija, Catalina, cuando ya estaba enclaustrada en Tordesillas, que se la quitó su hijo Carlos V, se la llevó porque la necesitaba para los planes matrimoniales, planes políticos, y la casó con un rey de Portugal. Entonces, la realeza sí que bien viven, pero se casaban con quien les mandaban, por muy reyes que fuesen. ¿Vale? Dicen las crónicas, dicen los buenos historiadores, que a partir sobre todo de su tercer hijo, de Fernando, los celos ya eran muy manifiestos, ya eran prácticamente patológicos. A partir de 1497, del año siguiente de casarse, los procesos, los sucesos de su vida se van acelerando a una velocidad vertiginosa, porque ese año fallece su hermano Juan, el primogénito, el heredero al trono, no el primogénito, perdón, el heredero al trono de Castilla exactamente, fallece. Estaba su mujer encinta, Margarita, pero al final esto no lleva a ningún sitio, y la herencia pasa a Isabel, a la hermana mayor, que estaba casada con el rey de Portugal. Pero fijaros lo que hubiese sido si hubiese seguido viva Isabel, que acabaría muriendo de parto el 23 de agosto de 1498. Vaya mala suerte. Pero sí, murió de parto. Luego decimos, la reina Isabel tenía mal carácter y estaba vestida de negro. Es que a partir de aquí la sucesión de muertes y de desgracias es constante. Hasta 1492 la vida le sonreía, de 1497 en adelante, ostras, cómo se tuercen las cosas. Os digo, en el 98 Isabel muere de parto, pero sobrevive el niño, Miguel de la Paz. Miguel de la Paz sería heredero de Portugal, Castilla y Aragón. Si ese niño hubiese sobrevivido, porque ya adelanto que murió con 2 añitos, si ese niño hubiese sobrevivido, la historia hubiese sido totalmente distinta, porque la península ibérica hubiese tenido un solo rey, y no hubiésemos girado hacia Flandes, no hubiese reinado aquí nunca Carlos V, sino que ya hubiese seguido la línea por este Miguel de la Paz, ese heredero de Portugal, pero que acabó muriendo el 20 de julio de 1500. Este Miguel de la Paz está enterrado con sus abuelos en la Catedral de Granada. No consintieron, me viene muy bien, me acuerdo mucho de la serie de Isabel, porque viene ahí muy claro cómo murió Isabel aquí en Castilla, y cuando muere Isabel, el niño lo coge Isabel la Católica y le dice, este no se mueve de aquí, y se lo quitó a su padre y se quedó en Castilla para ser educado como rey de Castilla, de Aragón y de Portugal, pero se quedaba aquí en Castilla, y ahora mismo está enterrado con sus abuelos en la Catedral de Granada. ¿Y de qué murió el muchacho? Pues no he encontrado la causa de la muerte de una mala tarde. Más o menos, exactamente. Un frío, un cólico miserere, cualquier cosilla. Sabéis que la mortalidad infantil hasta bien entrado el siglo XX era altísima. Entonces todos morían, incluso los hijos de los reyes. El caso es que una vez muerta Isabel, la sucesión al trono cae en manos de Juana. Pero hay un problema, hay varios problemas. Uno, que Juana no muestra interés. Otro, que Juana está dominada por su marido, porque está obsesionada con él. Y otro, que su marido, Felipe el Hermoso, era francófilo. ¿Qué significa francófilo? Que era íntimo amigo, que era coleguita del rey de Francia, con el que no nos podíamos ni ver, porque llevábamos ya en guerras. Fernando el Católico ya llevaba guerras en Nápoles contra el rey francés, una enemistad de bastantes siglos, la enemistad entre Francia y el Reino de Aragón. Y este Felipe el Hermoso, por ser su madre procedente de Borgoña, la Borgoña es una región de Francia, aunque era hijo del emperador Maximiliano, era vasallo, feudalmente hablando, del rey de Francia. Esas contradicciones que tenía el feudalismo. Tú podías ser un rey muy importante, pero si tenías un territorio, un condado
dentro del territorio de otro rey, eras vasallo de ese rey. Era lo que les pasaba a los ingleses y a los franceses con la guerra de los 100 años, que venían por todo este lío de tejemanejes. Entonces, el rey Felipe el Hermoso está tan a gusto siendo vasallo del rey de Francia. Se da la circunstancia de que cuando muere Isabel, cuando muere Miguel de la Paz, tienen que viajar a España, los príncipes herederos, la princesa Juana tiene que viajar a España para que sea reconocida como princesa de Asturias. Y pasan por Francia, van caminito de Francia. Allí en Francia, el rey Luis XII los recibe, los trata a cuerpo rey, nunca mejor dicho, pero le trata a Felipe como un vasallo. Hay un ceremonial donde el rey francés le entrega una moneda a Felipe el Hermoso. En ese ritual está más o menos reconociendo a Felipe el Hermoso que es vasallo de Luis XII de Francia. Cuando le va a dar la moneda a nuestra Juana, le dice que se la meta por donde no se pone el sol. Que ella es hija de los reyes católicos, que es hija de la reina de Castilla, y que a ella, el rey de Francia, no le rinde vasallaje por nada del mundo. No tiene por qué rendir vasallaje a nadie. Ahí plantó sus reales, Juana. Así que dijo, una cosa es que esté pirra por mi marido, pero otra cosa es que venga aquí el gabacho a tocarme las narices. Decirme que yo le rinda pleitesía, tururú, ¿sabes? Entonces, bueno, tuvieron sus más y sus menos, pasaron Francia, entraron a España por Ponferradía en 1502, bajaron a Toledo, donde fueron jurados por las Cortes de Toledo, tuvieron que ir a Zaragoza también para ser jurados por las Cortes de Zaragoza en 1502. Recalco mucho los años para que veamos la secuencia histórica. Y ya las Cortes de Aragón, en Zaragoza, ya advirtieron que la juraban como sucesora, pero que si Fernando, su padre, tuviese un niño, tuviese un heredero, un hijo, a ella la quitaban los derechos al trono y se lo daban al hijo. En Castilla sí podía reinar una mujer, en Castilla no tuvo ningún problema para ser nombrada princesa de Asturias, pero en Aragón, un día le habrá que hacer un programa sobre la ley sálica y sus distintas variantes de esas imposiciones para que no pudiesen reinar las mujeres. En Aragón ya existía otra legislación que primaba sobremanera a los hombres, y decía, mira, aunque tú seas la hija, si viene un niño detrás, tú te vas fuera. O sea que en Castilla no se lo dijeron. El caso es que como Felipe el Hermoso era de este carácter tan altivo, trataba a su mujer de aquella manera y era tan amigo del rey francés, no quiero yo pensar esas cenas, las reuniones familiares a la hora de la cena, cómo serían con Fernando el Católico. Habría que verlo. Un Madrid-Barça se queda corto. Mucho cuñado veo yo por ahí. Sí, te digo yo que no tenían que ser unas relaciones muy, muy tensas entre Fernando y Felipe. Entonces, Felipe se marcha a Flandes. Una vez que les han jurado, él se coge y se marcha a Flandes. Y Juana, que está en avanzadísimo estado de gestación, porque está esperando a su tercer hijo, que luego sería Fernando, le puso Fernando por su abuelo, pues se queda aquí en España. Pero se queda, y el 10 de marzo nace Fernando, y ella se quiere ir, recién parida, en pleno marzo, dice, bueno, pues que se vaya en marzo. En marzo, no podía volver por Francia porque ya estábamos en guerra, tenía que volver por mar, era jugarse la vida. En aquella época había que coger un barquito y cruzar el mar Cantábrico, cruzar el Canal de la Mancha, rodear Francia, expuesto a que te ataquen los franceses, hasta llegar a Flandes. Entonces le dijeron, mira hija, acabas de parir, no estás en las mejores condiciones, y luego estamos en pleno invierno, hay galernas, ahí quédate, ¿sabes? Y luego ya, también lo que querían los reyes era alejarla de la influencia de su marido, porque veían que no era buena la dependencia que tenía tan grande de su marido. Allí estaba sola en Flandes, sola. Aquí por lo menos tenía familia, tenía
tenía amigos, allí estaba totalmente sola en una cultura distinta, nada más que obsesionada con un marido que le era infiel y la trataba mal. Y la trataba mal y no estaba con ella. Pero aquí se produjo un hecho en Medina del Campo. La reina Isabel da la orden de que no la dejen de salir, de que no se vaya. Juana llega a tal punto de irritación, de cabreo, que pasa las noches al raso, sí, con ropa de verano, a morirse. Eso también, para morirse. Eso también lo escenificaron muy bien en... Sí, muy bien escenificado en la serie, exactamente. Eso ya es una muestra de que algo, porque lo siguiente es que su madre, estamos hablando de marzo de 1503, esto sería abril de 1503, en 1504 moriría Isabel. Isabel tenía cáncer de útero, estaba muy mala, ya llevaba mucho tiempo muy malita, no sabían lo que era, lo que tenía, naturalmente se ha sabido por los síntomas que ponían los médicos, ahora se ha descubierto que lo que tenía era cáncer de útero. Pues marchó a caballo a Medina del Campo a ver a su hija, a tratar de hacerla entrar en razón, y Juana la montó un número que la misma reina Isabel se quedó asombrada de las cosas que le decía su hija, porque no esperaba esa reacción para nada de su hija Juana, de la futura heredera. Y ahí esas palabras. Isabel ya tenía redactado su testamento y lo fue modificando porque las palabras primeras que decía: si no está en los territorios o si no pudiere gobernar, que gobierne mi señor el rey Fernando. ¿Por qué? Porque ya veía que esas reacciones no eran normales. Recordemos, la madre de la reina Isabel, la reina Blanca, estaba como un cencerro. Es decir, de la familia venía ya un puntito de locura. No sabemos si es que saltaban generaciones o que a Juana le chocó más de respabilón y es que tenía un carácter más irascible, o estaba eso, llena de celos y le hacía saltar de esa manera. Por lo visto aquel encuentro dejó a todos fuera comidilla de la corte, porque dejó a todo el mundo estupefacto. Escucha, el amor es muy jorobado, o sea, te dice que el amor es ciego y te ciega, y es verdad, ¿eh? O sea, que no puede, no lo sé, si pasaría esa locura de la abuela a la hija, pero, coño, yo conozco aquí... A lo mejor sumaban cosas, ¿sabes? Sumaban, pero es que, escúchame, yo conozco aquí a una chica que... le trajo el novio de Tarancón aquí al pueblo. A las 8 quedamos aquí, venga, a las 8. Se fue y cuando ella se arregló, estaba esperándole y no venía. Al día siguiente dice que se quedó durmiendo. De aquí a Tarancón se quedó durmiendo en la carretera. Y la novia se lo creyó. Entonces... Sí, el amor es ciego. El amor es ciego, no sé. Sí. Y si ves que el otro además no te hace caso, que se va con la primera que viene, pues mejor me lo pones. Obsesionada. Claro. Exactamente, te obsesionas. El caso es que al final la dejaron irse a Flandes, pero tuvieron que volver, porque el 26 de noviembre de 1504 muere Isabel la Católica, como digo, de cáncer de útero. Entonces Juana pasa a ser reina de Castilla. Recordemos, Fernando era solamente rey de Aragón, igual que Isabel I era reina solo de Castilla. Entonces la heredera Juana debería ser reina de España, reina de los dos, de Castilla y de Aragón. Había muerto su madre, pues tenía que venir a recoger el legado de su madre. Pero aquí ya la empiezan a hacer el tocomocho. Y al hacer el tocomocho, porque ella, si no terminaba de centrarse, si no estaba para nada interesada en temas de gobierno, cuando volvieron, el 24 de noviembre de 1505, se firma la Concordia de Salamanca, por el que en un principio se gobernarían Castilla los tres: Juana, Felipe el Hermoso y el rey Fernando. Los tres, en principio, ese fue el acuerdo al que se llegó. Felipe lo que iba haciendo era ir apartando a Juana tanto del gobierno
como de su padre, como de todo, la tenía prácticamente aislada, y luego fue preparando el regreso políticamente, apoyándose en la nobleza castellana. La nobleza castellana a Fernando no le perdonaba dos cosas. Primero, que al año siguiente de morir la reina Isabel, en 1505, el 19 de octubre, se había casado con una francesa, con Germana de Poix, a su mujer recién enterrada, con el cuerpo casi caliente. Resulta que se casa con una francesa. Lo estaba haciendo Fernando, aparte de porque se encaprichó de Germana de Poix, porque con ese Germana de Poix no era cualquiera, era la sobrina del rey de Francia. Lo que quería era alejar al rey de Francia de Felipe el Hermoso. Y Felipe el Hermoso, mientras, estaba maniobrando con la nobleza castellana, a la que los reyes católicos los habían puesto más derechos que velas y los habían sujetado bastante, y le dijo: ahora es el momento, veniros a mi bando y echamos a Fernando de aquí. Entonces se van haciendo dos bandos, el bando fernandino y el bando felipista. Y veremos como poco a poco el que domina será el bando felipista. La nobleza se inclinará mayoritariamente hacia Felipe el Hermoso, y a Fernando se tendrá que marchar. Al año siguiente hay una concordia, la concordia de Villafáfila, el 27 de junio de 1506, en Zamora, donde se reconoce, donde Felipe sale ganador de aquellas negociaciones. Felipe se le reconoce la incapacidad para gobernar a Juana, y Felipe quedaría como rey, que lo tengo aquí apuntado porque es en latín, iure uxoris, por el derecho de su mujer. No, la reina seguiría siendo Juana, sigue teniendo el título de reina, pero él es rey por su mujer, no es rey consorte, es rey. Por eso es Felipe I. Por eso tenemos después un Felipe II, porque el Felipe I es este. Y después de esta concordia, por llamarlo así, Fernando lo obligan a retirarse a su reino, a Aragón. Fernando se va de Castilla. Esto lo que pasa que duró muy poquito, porque el 25 de septiembre de 1506, a finales de año, muere Felipe el Hermoso, que si estaba haciendo deporte, estaba allí en unos juegos, que si bebe un vaso de agua fría, o que si esa agua fría vaya usted a saber lo que tenía, porque la mano de Fernando el Católico era bastante larga, o muere de muerte natural por un cólico miserere, o muere envenenado. Nunca se sabrá. En principio parece muerte natural, pero sí resulta extraño que un hombre joven y fuerte muera por un vaso de agua fría que le siente mal, ¿sabes? Ahí se ve una mano de aquella época que se estiraban mucho los venenos, y venenos indetectables que no daban la cara así como así, ¿sabes? El caso es que este hombre muere el 25 de septiembre de 1506 en Burgos, y su muerte agrava todavía más la locura de la reina Isabel. Al final, la reina Isabel, de la reina Juana. En este momento la reina Juana se pone a llevar el féretro de su marido por toda Castilla. Parece que eso es un síntoma de locura. Esa no es la locura, porque Felipe el Hermoso se quería enterrar en Granada, en la capilla en su testamento dijo que se quería enterrar junto a sus suegros, a los reyes católicos, en la capilla de la Catedral de Granada. Y en Castilla en esos años había peste. Entonces, ¿por qué iba el féretro no acampando en medio del campo, como nos lo han representado en cuadros? Porque no les dejaban entrar en las ciudades porque había cuarentenas, porque había epidemias, igual que ahora, lo mismo, pero allí era la peste negra, ¿sabes? Entonces, el cortejo fúnebre va dando la vuelta por toda España hasta que llega a Granada. Yo os digo, eso no es síntoma de locura. Lo que sí era síntoma de locura era que llegaban a una abadía, le dejaban allí el féretro y ninguna mujer se podía acercar porque Juana lo prohibía. Eso sí es síntoma de locura. Eso no es estar muy en tus cabales, es que te ha trastocado, o locura o que estás desquiciado de los nervios.
¿sabes? Eso sí, lo de ir por el féretro por ahí no, porque obligaban las circunstancias. El caso es que ante la incapacidad de Juana de gobernar, incapacidad y desinterés, las Cortes deciden nombrar al cardenal Cisneros, uno de los grandes políticos de este país del siglo XVI, de principios del XVI, lo nombran regente y mandan llamar, se las tragan, la nobleza se las tiene que tragar, y llama a Fernando para que reine en Castilla, para que sea por lo menos regente de Castilla. Fernando, que había tenido en 1509, tuvo un hijo con Germana de Foix, un hijo que, gracias a Dios, muere a las 2 horas, me perdone el chiquillo, pero si ese hijo, si ese hijo sigue adelante, España no existiría, Castilla estaría por un lado y Aragón estaría por el otro, las coronas seguirían divididas. Ya os digo, en las Cortes de Aragón se primaba al varón sobre la mujer. Entonces, en 1509, os digo, era tal el estado, porque ya Fernando aparta del gobierno totalmente a Juana y la recluyen ya en Tordesillas. Esta es, digamos que aquí acaba la vida pública de Juana, y desde 1509 hasta su muerte, la pobre Juana permanecerá encerrada. En 1555, 46 años estuvo Juana encerrada en Tordesillas. 46 años que se dice pronto, ¿eh? Ahora mismo llevas 3 meses 46 y dices... años. 46 añicos. Entonces, si yo me quejo de que llevo aquí un mes y que no me dejan salir, pues imaginaros esta pobre mujer, 46 años. Murió el 12 de abril de 1555. Tuvo otra aparición cuando salieron las guerras de las comunidades y, pues le intentaron que se mojara, pero ella no se mojó porque eso ni le interesó el gobierno, y además sabía que si apoyaba a los comuneros le estaría quitando el trono, poniéndole en dificultades a su hijo Carlos V. Entonces ella pasó por muchos altibajos, según el guardián que tuviera. Tuvo un tal Mosén Ferrer que le hizo la vida imposible, la maltrataba físicamente la maltrataba, la obligaban a comer, la maltrataron mucho. Luego el cardenal Cisneros le puso otro carcelero, llamémoslo así, Hernán Duque, con el que vivió bastante más relajada porque la dejaba hacer un poquito su vida allí en el castillo. La verdad es que fue una vida bastante triste a partir de, es que incluso de su boda. Incluso la robaban, ¿eh? La llegaron a robar sus joyas y todo eso. Sí. Pues esos 46 años lo pasó muy mal la pobre. Y un último chascarrillo, y ya corto que me estoy alargando. Cuando murió Felipe el Hermoso, su hermana, la que se había casado, su cuñada, que se había casado con Juan, Margarita de Flandes, la que estaba cuidando a Carlos V, pidió el corazón de su hermano. Era una costumbre, sí, muy en la época, que ha durado bastante, de que una vez muerto hay gente pues que a mí me traes el corazón, o a mí que se choceen los cuerpos. El caso es que ni siquiera después de muerto... Franco tuvo a cenar el brazo de Santa Teresa. Pero te digo que hasta hace bien poco se estiraba esas cosas. Pues nuestra pobre Juana no tuvo, ni siquiera después de muerto, pudo tener el corazón de su marido. Es que la pobre mía fue una incomprendida durante toda la vida y maltratada durante toda la vida. Uh-huh. Ya he terminado. La verdad es que es un personaje grande. Da para mucho. Y una historia triste en el fondo. Triste, hay un halo de tristeza siempre. 46 años metida en una... Yo estuve en Tordesillas hace unos años, que pasé por allí. Bueno, hasta el año pasado pasaba asiduamente porque llevo alguna banda de música por allí. Pero pasé una vez a visitar la Tordesillas y coño, se respira historia y está muy bien allí, pero 46 años metida allí... Sí, he visto que 46 años lo he resumido en 2 minutos, sería para otro programa. Lo extraño sería lo contrario, que 2 minutos lo hicieras en 46 años, que tampoco lo descartamos. Tú déjame. Me dio la manta a la cabeza.
Se apresura y a mi vida no es de dura. Oponiendo picas a caballos, enfrentando arcabuces a pique. Bueno, y tenemos que recordar que esto es No me cuentes historias, el programa de historia de Onda Plana, en el 107.4 del dial, que también la gente nos puede seguir en Onda Plana Santa Cruz.es, y que nuestros programas se emiten, ¿tú te acuerdas cuándo? Sí, hombre, los domingos a las 5 de la tarde y repetimos programa los miércoles a las 9 de la noche. A las 9 de la noche. Entonces, en esos dos momentos... Me ha costado porque normalmente, como lo dice Maese, pues... Estamos librando de alguna que otra. No sé si la semana que viene vas a estar aquí o no. Probablemente no, y nos va a tocar otra vez asumir tu trabajo, pero bueno. Me da a mí que sí, me da a mí que vais a tener que asumir mis responsabilidades laborales. Ya sabes que vas a cobrar la mitad, ¿no? Directamente, lo tengo asumido. Estoy en ERTE. Solo tras de muertos captura. Bueno, pues otra de las novedades para esta temporada que vamos a incluir. Dime, Rafa. Hasta la temporada pasada teníamos una sección que era canciones con historia. Molaban es decir, mucho. estaba buscando canciones que tuviesen que ver con personajes históricos o con hazañas bélicas históricas. Este año me voy a decantar por otra versión también de canciones con historia. Y es que me he buscado poemas de poetas muy famosos. Esta temporada solamente lo vamos a hacer. Poemas cantados. A eso voy. Poemas que tienen que ver con poetas españoles. Estaba diciendo que solamente voy a buscar poetas que hacen poesía en castellano, que han sido versionadas musicalmente. Es decir, que ha habido un cantante que ha hecho una versión de ese poema, de una parte del poema o de todo el poema completo. Entonces, vamos a juntar pues gente como Lope de Vega, Miguel de Cervantes, Federico García Lorca, Antonio Machado, todos los grandes poetas de habla hispana, Alberti, cualquiera que se os ocurra, con grandes cantantes, como puede ser Miguel Ríos, como puede ser Ana Belén, como puede ser, iba a decir Miguel Bosé, pero ya no lo considero gran cantante. Y vamos a escuchar versiones de canciones que son poemas realmente bonitos. Y hoy os he traído una que a mí particularmente me gusta muchísimo y que tiene una cierta similitud, o que está muy bien integrada en todo lo que hemos hablado hoy, porque habla un poquito de Edad Media. Es del Marqués de Santillana, un poema del Marqués de Santillana, una de las serranillas, que hizo varias, y es una canción que versionó Alberto Cortés, que se llama así, Serranilla, del Marqués de Santillana. Habla en un cierto castellano antiguo y a mí personalmente me gusta mucho. Otros días pondremos canciones modernas, incluso rockeras, e incluso de heavy, porque Tierra Santa tiene también versionada, por ejemplo, la canción del Pirata. Pero hoy... los lunis. En este caso los lunis no tienen poemas, por eso hemos cambiado ya un poquito, hemos dejado los lunis, a ver si esta parte de la sección os gusta un poquito más. Escucha, cambiando de tema pero sin cambiar. Sin cambiar, exactamente. No, cambiando de tema sin cambiar lo que te voy a decir yo. Venga. Las otras emisoras tienen los tonos estos que hacen pi, pi. Aquí tenemos los relojes de la plaza. Las campanas del reloj de la plaza. De vez en cuando se oyen, ¿verdad? Bueno, pues dejadme que os ponga esta serranilla cantada por Alberto Cortés, que es del Marqués de Santillana. Moza tan fermosa non vien la frontera como una vaquera de la finojosa, como una vaquera de la finojosa. Haciendo la vía del Calatraveño a Santa María vencido del sueño. Perdí la carrera por tierra fragosa, do vi la vaquera de la finojosa. En un verde prado de rosas y flores, guardando ganado con otros pastores. La vi tan graciosa que apenas creyera que fuese vaquera de la finojosa. Moza tan fermosa non vi en la frontera como una vaquera de la finojosa. Creo que Joaquín no la puede oír por el teléfono, pero tú, Juan, sí. Es una canción típicamente con un aire medieval, el tonillo y la canción. Sí.
Sí, pero Juan puede decir algo más si la estuviera escuchando, porque a mí es que esta música no... Sí, ya lo sé, pero hay gente que sí le gusta. El próximo día os voy a poner un experimento que tuvo su polémica en su época. Es una canción de Camarón de la Isla, y con un poema de Lorca. Es la leyenda del sueño, y veréis que entonces fue revolucionaria, porque mezclaba eso, los palos andaluces con música electrónica y con un poema de Lorca, y es una maravilla. Y es la que os traigo el próximo día, pero ya digo, vamos a abarcar como siempre todos los temas musicales, todos los estilos. Magister, a mí me parece bien todo lo que hagas. Todo lo que, bueno, sí. Pues espera que te pongo otro poquito y me vas a contar de qué vamos a hablar la semana que viene. Venga. Prepárate el tema, Joaquín, que voy. Vale. Venga, jefe, ¿de qué hablamos la semana que viene? Bueno, pues adelantándome a Maese, él va a abrir el siglo y yo voy a cerrar el siglo. Y a partir de ahí yo voy a hacer, ya lo anuncio, voy a hacer unos programas dentro del siglo XIX hasta llegar al último programa que cerramos el siglo XIX, aunque es en el siglo XX, que será España 1936. Está un poco ya pasado el siglo XIX. O sea, vamos desde el finales del XIX. Es que hay algunos historiadores que dicen que España salió del siglo XIX tras la guerra. Bueno, tras la guerra y tras Franco y toda la movida esta. Pero para entender el 36, incluso algunas historias que nos vienen hasta ahora, hay que entender el 19. Entonces vamos a, cronológicamente, aunque yo en la semana que viene empiece terminando el siglo, pero Maese va a dar pie a que, al ser el último que habla, yo seguir después cronológicamente. Vamos dándonos el hilo uno a otro. Exactamente. Entonces yo la semana que viene yo voy a hablar de héroes de cascorro, que ya hemos tratado también en alguna ocasión, sobre Filipinas, sobre la... ¿Verdad que sí? Ajá. Y también sobre Eloy Gonzalo y mi bisabuelo. ¿Y tu bisabuelo? Ay, mira, mi bisabuelo. Bueno, tu bisabuelo hemos hasta un templario que tenemos. Mi bisabuelo también estuvo en Cuba. Os tengo que contar una anécdota que me ocurrió hace poco, porque tuvimos la oportunidad de hace unas semanas de hablar con nuestro historiador particular, con Masi Sánchez, ¿verdad? Y el otro día me llamó para decirme que tenía una cosa para mí, y era la partida de nacimiento precisamente de este bisabuelo del que os hablo siempre, Damián. Ajá. Que es el que estuvo en Filipinas. Además las fechas coinciden perfectamente, tenía 23 años cuando la guerra de Filipinas, que resulta que no se llamaba Damián, se llamaba Modesto. ¡Anda! Y este Modesto era el hijo de aquel templario que dices tú, que era mi tatarabuelo, en este caso Manuel, que decía: Bruna, esta noche paliza, porque se chispaba todos los días. Era templario y paliza. Así que tengo la partida de nacimiento de toda esta gente. Pero vamos, que nos desviamos. Joaquín, usted. Sí, pues adelantaba Pacheco, y a ver si le puedo echar una mano en esa explicación del devenir de España. Y voy a empezar a hacer una serie de programas que abarquen todo el siglo XIX. Van a ser pues 9-10 programas, ya veré más o menos según se me vayan dando, cada uno con el nombre de una fecha, de un personaje característico. Y voy a arrancar, pues el primero sería Trafalgar, sería coger finales del siglo XVIII y hasta la guerra de la independencia, hasta 1808, hasta el 2 de mayo. Muy bien, un poco a modo episodios nacionales, Benito Pérez Galdós. A modo episodios nacionales, exactamente, que ya, bueno, el día que podéis entrar en Madrid os recomiendo una exposición que hay de Benito Pérez Galdós, que lo bueno de estar clausurado que puedes mover dentro de Madrid, no es lo peor. Bueno, a mí me lo habéis dejado, como se decía Felipe II, yo me voy a los Reyes Locos, ya por fin. Ahí está, claro. Oye, y fijaros, si queréis, obvio, los quito a nuestro Carlos y a nuestra Juana. Me voy a ir con Reyes Locos de otros sitios, si queréis. Ya, vale. Porque ya hemos hablado suficientemente de los Borbones, de los Austrias al final, de Juana, ya los hemos tratado. Pues me voy a ir a Reyes Locos de otras edades, de otras épocas y de otros sitios. ¿Os parece? Muy bien. Vale. Bueno, pues yo creo que ya está todo el pescado vendido, ¿no? Vale, ¿nos queda algo? ¿Recogemos? Yo creo que no nos queda nada, recoger el chiringuito. Y nos emplazamos al próximo
domingo. Domingo, exactamente. Que ya será nuestro programa 65. Sin Tiene rima ni nada. Bueno, hay que ver la rima española. huyamos de la rima fácil. Bueno, pues nada. Don Joaquín, don Juan, hasta la próxima. Venga. Venga, Rafa, hasta luego.